A continuación, vamos a seguir con la siguiente presentación que está a cargo de la doctora Guadalupe Osorno Maldonado de Protección Civil, que nos hace favor de compartirnos Protección Civil en la parte pericial. Si gustan, yo le voy a dar control, doctora, y mis compañeros me van a apoyar a hacer la lectura del currículum. Adelante. Gracias, Rodolfo. La doctora Guadalupe Osorno Maldonado es licenciada en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, además de contar con una maestría y un doctorado que le han permitido desarrollar una perspectiva social y antropológica amplia sobre la importancia del factor humano en los procesos de prevención y atención ante situaciones de riesgo. En diciembre de 2018 es nombrada Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz, con la encomienda de recuperar el papel primordial de la dependencia como la institución coordinadora de la atención de contingencias, cambiando el enfoque de la remediación al del fortalecimiento de la cultura de la prevención. Para ello, ha establecido una serie de estrategias enfocadas al reconocimiento de los procedimientos funcionales y efectivos, el fortalecimiento de la organización, coordinación y colaboración interna y externa, la eficientización de los procesos de atención a la emergencia, la apertura de canales de comunicación, la capacitación especializada, la implementación con transparencia de lineamientos y reglamentaciones, así como un énfasis particular en la construcción de una cultura de la prevención. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho al Comité de Peritos de la FECIME esta invitación, principalmente a la ingeniera Alma, que fue quien me dio la invitación de manera personal. Pues me pasa un poco como la anterior presentadora. Bueno, ustedes ya escucharon, no soy ingeniera, sin embargo, creo que una de las cuestiones muy importantes que hacen ustedes tiene que ver completamente con el tema de protección civil, particularmente con la visión que queremos implementar, ya no de una prevención, de una protección civil reactiva, sino más bien de una gestión integral de riesgos, de la que voy a hablar más adelante. Entonces, si me pudieran poner la siguiente lámina, o no sé si yo lo muevo, es que no he utilizado esta plataforma antes. Creo que yo, ¿verdad? Sí, sí, doctora, tienes el control, nada más si Excelente. quieres ponerlo en forma presentación. Sí, voy. No es cierto, es aquí. Ay, perdón. Sí, Ahí no te va. preocupes, cualquier duda aquí estamos. Bueno, Adelante. muchas gracias. Un poco para poner el contexto de lo que estamos hablando y que porque cuando hablamos de protección civil, si bien sí tiene un origen muy enfocado a la cuestión bélica, pues estamos hablando más bien de la comprensión de que los riesgos son construidos y que podemos hacer cuestiones para evitarlo. Bueno, la protección civil nace antes de estos antecedentes más concretos, nace en 1949 por el Tratado de Ginebra, en donde precisamente estaba enfocada a salvar a los civiles en contextos de guerra, ¿no? Posteriormente, en 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita la asistencia en casos de desastres naturales. De entrada, pues esta concepción de los desastres naturales, como si la naturaleza fuera una fuerza externa a lo social que impacta y que afecta a lo social, pues está implementada desde un principio. Bajo esta lógica, bajo la lógica de los desastres naturales, pues no nos queda más que esperar a que lleguen, ¿no? O sea, y a partir de que lleguen y afecten, pues hacer cuestiones relacionadas a lo mismo. Bueno, ya en 1971 se crea una oficina para el socorro en casos de desastre en la ONU. La Asamblea General recoge en 1979 la decisión tomada para incluir las actividades de cooperación técnica para la prevención de desastres. En 1989 se declara el Decenio Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres. Ya aquí empezamos a entender la lógica de la reducción, o sea que las personas, las sociedades, podemos hacer cosas para poder reducir las afectaciones que nos dan estos fenómenos naturales. Posteriormente en Yokohama se crea una estrategia mundial ya enfocada en la reducción de riesgos de desastres. Se actualiza y se nombra la ERID en 1999 que es el mecanismo sucesor de esta conferencia de Yokohama. En el 2001
la Asamblea General de la ONU solicita a las organizaciones pertinentes del sistema que apoyen la aplicación de los objetivos de la estrategia Yokohama. En 2005 se cambia precisamente esta lógica y se implementa una lógica de gestión de riesgos. Esta lógica quiere decir que los riesgos están, es una realidad con la que vivimos y más bien te podemos tomar acciones para gestionarlos, para reducirlos, minimizarlos, estar mejor preparadas, de los cuales voy a hablar más adelante. Y por último, bueno, pues se crea el marco de Sendai, que es el que internacionalmente nos rige. Respecto al tema, respecto a México, pues en México existe la protección civil. Como antecedentes que tenemos de la protección civil es en 1966 la, la creación del Plan DN3 como parte de las actividades del ejército. Y posteriormente, como todos ustedes probablemente sepan o seguramente saben, en 1986, a raíz de los sismos de 1985, pues se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Un poco para comentar la experiencia de Veracruz, pues es bastante similar. Por supuesto, años después, o sea, en 1991, hasta 1991, 5 años después de que se cree el SINAPROC, se crea el Consejo Estatal de Protección Civil, después se convierte en una Dirección General de la Subsecretaría de Seguridad Pública, justo con esta lógica, pues prácticamente militarista, ¿no? De la protección civil como un rasgo en el cual el ejército tiene que contener a la población civil en situaciones de guerra. Y ya posteriormente, en 2008, pues se crea la Secretaría de Protección Civil en uno de los estados, pues donde más tenemos afectaciones de esa naturaleza. Bueno, quisiera hablarles un poco de la gestión integral de riesgos. Esta es la definición que se encuentra en la Ley General de Protección Civil, que se emitió en 2014, pero que sigue vigente hasta el día de hoy. Y la gestión integral de riesgos lo concebimos en México como un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de las acciones dirigidas a la creación e implementación de las políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o de resistencia de la sociedad. Es muy importante fijarnos en esta definición en varios términos y que es precisamente por lo cual estoy hablando aquí de la gestión integral de riesgo. Aquí no hablamos de desastres naturales, no hablamos ni siquiera de fenómenos naturales, porque se entiende que el riesgo y por lo tanto cómo se desencadena este riesgo en una emergencia o en un desastre no tienen un origen natural en ninguno de los casos. O sea, si bien puede haber fenómenos perturbadores que tienen un origen natural, como pueden ser los huracanes, como pueden ser los sismos, como pueden ser pues estas cuestiones que nos afectan de manera cotidiana, pues el riesgo existe porque la gente existe. O sea, en tanto hay riesgo porque estos fenómenos y otros afectan a la población. Y en ese sentido, pues entonces tenemos que entender que los desastres nunca son naturales, porque si no hay una sociedad a las cuales afecten, pues no hay desastre. Pero también es importante decirlo porque precisamente equipara pues a los fenómenos de origen natural con otro tipo de fenómenos como los químico-tecnológicos, como los que pueden ser productos pues, de una deficiente instalación eléctrica, ¿no? En ese sentido, pues nuestra obligación desde Protección Civil es atender tanto los orígenes, los fenómenos y los desastres ocurridos por fenómenos de origen natural, como los desastres ocurridos por cualquier otro tipo de fenómenos. Pero hay otra cuestión muy importante y que por eso también quisiera hablar desde el espacio de la gestión integral de riesgos. O sea, para entender cuáles son los riesgos a los cuales nos vemos todos los días, o sea, hay que entender una cosa, que la sociedad está todo el tiempo en riesgo, o sea, todas las personas estamos de manera cotidiana en riesgo de alguna situación. Sin embargo, es muy importante por eso identificar cuáles son esos riesgos a los cuales estamos expuestas y expuestos. O sea, ¿y por qué la identificación? Porque, bueno, saberse en riesgo puede ser puede ser pues algo detonante de una serie de acciones que se pueden tomar, pero si no tenemos identificada cuál es la causa que nos pudiera poner o el peligro que nos pudiera poner en riesgo de desastre, pues no tenemos nada que hacer. Pero también el análisis de los fenómenos que nos provocan pues una situación de riesgo, ¿no? La evaluación, el control, el monitoreo.
Es muy importante la cuestión del monitoreo también de los eventos, ¿no? El análisis específico de cuáles son las causas que provocan alguna cuestión y cómo podemos monitorear estas acciones para que en el nivel de riesgo en el que nos encontremos, pues podamos ver de qué manera se puede ver que es un riesgo que es muy cercano a desencadenarse en una emergencia o en un desastre, o que es un riesgo que se puede minimizar o que se puede reducir desde otra cuestión. Otra cosa que es fundamental es el origen multifactorial de los mismos. ¿Perdón? ¿Ah? Perdón. El origen multifactorial de los mismos, en tanto que son construcciones sociales, pues no es nada más una cuestión, viene el huracán y nos golpea, ¿no? Sino que precisamente al venir el huracán nos provoca una serie de cuestiones porque impacta en una zona que está poblada y que probablemente está poblada pues sin mayor ordenamiento territorial, que probablemente está poblada de personas que están en una vulnerabilidad social específica, como puede ser pobreza, como puede ser marginación, como puede ser ser parte de grupos de pueblos originarios. Pero es multifactorial también, perdón, nada, ¿verdad? Es multifactorial también. Perdón, doctora, ¿alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Si es tan amable de cerrarlo. Adelante, okay, doctora. Muchas gracias. No, nomás quisiera, o sea, porque como estoy viendo la pantalla, la presentación, si tuvieran preguntas o algo así, pues me va a costar trabajo verlas. Entonces, por eso pensé que era como una intervención específica. Sí, te apoyamos. Si gustas, doctora, al final hacemos las preguntas. Tú sigue adelante con toda calma y al final hacemos las preguntas sin problema. Adelante. Excelente, muchas gracias. Y bueno, este origen multifactorial es el que precisamente tenemos que analizar desde varios aspectos. Y también hay que entender que es un proceso permanente. O sea que justamente la idea de la gestión integral de riesgo rompe con esta lógica del antes, durante, después, sino que más bien son fases de la gestión que se encuentran al mismo tiempo desarrollándose y al mismo tiempo atendiéndose en varios sentidos. O sea, no es que esperemos a que llegue el huracán, pongo el ejemplo del huracán porque pues lo tenemos muy claro aquí, ¿no? O no es que nos prepare, de pronto llegue un sismo y entonces tengamos que tomar acciones correspondientes, o que veamos que viene el huracán y entonces tengamos que tomar acciones correspondientes, sino que es un proceso permanente en donde el análisis, la identificación, el monitoreo de los riesgos van de la mano con la preparación de los recursos para atenderlos y van de la mano también con las reconstrucciones que se tienen que hacer de eventos pasados. Entonces no hay primero hacemos un punto número 1, luego el 2, el punto número 3, sino que es un círculo y que se encuentra en constante situación de fases, ¿no? Otra cuestión importante que tiene que ver con esta lógica de la gestión integral de riesgos es que no la hacemos el gobierno, ¿no? Y no nada más lo hace el gobierno en sus 3 niveles. O sea que es muy importante la coordinación y que son situaciones en tanto que son multifactoriales y complejas que no puede atender una institución, sino que precisamente varios sectores de la sociedad pues estamos participando de manera continua en esta gestión integral de riesgos. Y precisamente pues el peritaje y tener instalaciones eléctricas seguras, pues es parte de la gestión integral de riesgos, en tanto que podemos identificar un riesgo, podemos tomar medidas al respecto, podemos evitar que pase alguna situación o posteriormente hacer un análisis de qué es lo que pasó. Y bueno, estas acciones tienen que ser dirigidas a la implementación de políticas públicas, por supuesto, pero también de estrategias y procedimientos que tienen que ver también con el desarrollo sostenible. O sea, y que también hay que entender que hay causas estructurales del desastre, que tienen que ver particularmente con las vulnerabilidades de las sociedades, con los grupos vulnerables. Todas las sociedades somos vulnerables, o sea, además también tuvimos el ejemplo de la pandemia en donde podemos entender cómo pues la humanidad es vulnerable en sí misma, ¿no? Sin embargo, hay algunas causas estructurales que podemos evitar, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la desnutrición, como factores que agravan un riesgo que ya tenemos, todas las personas, ¿no? O en el caso del COVID, los adultos mayores, las personas con alguna comorbilidad, etcétera, etcétera. Esas son las causas estructurales. Son aquellas cuestiones que se mantienen, pero que pudieran haber sido evitadas con un trabajo más profundo, pero que precisamente hacen que los desastres no nos lleguen de la misma manera a todas las personas. Y también, pues, que fortalezcan las capacidades de resiliencia, que es esta capacidad que tenemos las personas de poder sobreponernos a un evento, ¿no? Bueno, estas son las etapas de la gestión integral de riesgo. Esta es una lámina, una infografía de la Coordinación Nacional de Protección Civil cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Es importante decir
que si bien pueden ser identificadas como etapas, muchos de los procesos podrían tener parte de varias etapas y además no se están dando como en el sentido de una tras de otra, aunque sí tiene un sentido así, ¿no? La primera es la identificación de los riesgos. ¿Qué es eso que nos pudiera poner en una situación de desastre? Y eso tiene que ver con entender que el riesgo no nada más es el peligro que afecta, o sea, el fenómeno perturbador, ya sea de origen antropogénico o sea de origen natural. O sea, insisto, no es que venga y nos pegue el huracán, no es que venga y nos pegue el sismo, no es que venga y se nos incendie la casa, sino que hay una serie de configuraciones que se hacen para que esto pueda pasar. Y que además no nada más es que pueda pasar, sino que nos pase de manera diferente a las personas que vivimos, ¿no?, en una sociedad. Respecto a las cuestiones de previsión, son estas acciones que se pueden tomar para tener una cuestión de prever qué es lo que pudiera llegar a pasar, ¿no? Y a partir de esa previsión poder tomar algunas medidas correspondientes. El acto de la prevención ya son las cuestiones muy específicas que tienen que ver con con la toma de decisiones, con el pasar información, con el qué hacemos con esta identificación de riesgos que tenemos. Porque podemos decir, bueno, ahí viene el huracán, ya identifiqué el riesgo. ¿Y entonces qué hacemos para prevenirlo? Bueno, pues nos preparamos como fuerzas de tarea, mandamos, le avisamos a la gente que viene un fenómeno que pudiera afectarla. En el caso de la Comisión Federal, pues bajan las líneas de luz para evitar que se rompan, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones de prevención. Las cuestiones de mitigación tienen que ver con acciones que se pueden hacer para reducir el riesgo, o sea, para mitigar el riesgo. Por ejemplo, pues un bordo de un río, ¿no? En donde hay una crecida importante y llega con fuerza, pues si ponemos un bordo probablemente no mate a una persona o no se meta a una casa. Son acciones ya de intervención muy directas que se hacen ante un peligro ya muy latente. La cuestión de preparación tiene que ver con las capacidades desarrolladas por las fuerzas de tarea, por la sociedad en su conjunto, pues por todas las personas, para cómo vamos a atender una situación. O sea, ya no es, bueno, identifiqué que viene el huracán, sino más bien ya estoy desplegando equipos pues para poder ayudar a la gente, ¿no? No es, pues puede ser que se me incendie, sino que más bien ya tenemos cuerpos de bomberos que tengan espuma, que tengan algunas cuestiones pues para poder estar preparados para atender un incendio. El auxilio ya es el momento en donde pues todos identificamos a la protección civil, o sea, este momento de actuación muy directa, de operación. Y después es indispensable para la gestión integral de riesgo, pues pensar que no se acaba cuando se termina el evento de desastre, sino que es necesaria una recuperación y una reconstrucción que tiene que ser mejor a la que teníamos antes para evitar que vuelva a pasar y para que sigamos creando resiliencia. Bueno, respecto a las cuestiones de la estrategia preventiva, hablábamos un poco de la importancia de la verificación y análisis y monitoreo de los riesgos. En ese sentido, pues las tareas que hacen como peritos eléctricos pues son fundamentales para identificar, para analizar, para monitorear los riesgos, pero también para tener medidas de mitigación ante esa situación. Algo que es muy importante retomar de la cuestión preventiva es que tienen que dejar de ser recomendaciones desde un escritorio, sino que tienen que tener una lógica territorial, ¿no? Para todos los espacios. Insisto, no es lo mismo pasar un sismo en una colonia pobre en donde hay, en una invasión, por ejemplo, de un terreno en donde hay casas de material endeble, a pasarlo en una ciudad o a pasarlo en un edificio de 20 pisos que aunque puedan ser de clase media alta, pues no cumplan con las recomendaciones específicas, ¿no? Y con las normatividades específicas. Y algo muy importante de las tareas que hacemos y que tienen que ver también con la prevención es la estrategia regulatoria, o sea, asegurarnos la aplicación de las leyes y los otros mecanismos normativos. Partimos del hecho de que el riesgo es construido, pero por lo tanto tenemos que evitar que se sigan construyendo nuevos riesgos. Y para eso tenemos un marco legal, un marco técnico que nos dice exactamente qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y donde no lo tenemos que desarrollar las herramientas técnicas que nos permitan tener un control sobre esos riesgos. Bueno, además de las cuestiones de capacitación y profesionalización, que también es parte de las tareas que hacemos de manera constante, y la difusión de los contenidos, porque también en tanto que los riesgos afectan a las personas, el hecho de que las personas tengan
las mayores competencias para tomar las mejores decisiones en situaciones de emergencia o de desastre pueden ser la diferencia. O sea, por ejemplo, que una persona no se arriesgue a cruzar un cauce de agua rápido en una calle porque le parece que sí pasa, pues puede ser, podemos evitar una muerte, ¿no? Que una persona no cuelgue el famoso diablito, pues puede ser una cuestión pues que puede evitar también un incendio o una muerte. Entonces, por eso es importante que más allá de que es una toma de decisiones personal y que no podemos quitarle pues la agencia al sujeto, ¿no? A las personas que toman esas decisiones, las personas todas tomamos decisiones, nadie puede hacer lo que otra persona dice. Sin embargo, pues el hecho de acercar mayores contenidos y mayores informaciones técnicas, científicas que nos permitan tomar las mejores decisiones, pues puedes evitar ahí alguna situación pues bastante grave. Bueno, respecto al trabajo que hacemos en materia regulatoria con las unidades de verificación, es importante comentarles que bueno, pues que nosotros tenemos como reconocidos en nuestros marcos legales las unidades de verificación como las unidades especialistas en la materia con certificación y demás, que nos permite tener la información para llevar a cabo un dictamen aprobatorio. O sea, nosotros llevamos a cabo dictámenes de técnicos de riesgo en materia de protección civil, en materia de protección civil para desarrollos urbanos, ¿no? Para proyectos de inversión y para diferentes empresas que tenemos catalogadas en nuestra ley como empresas de mediano y alto riesgo. Estas cuestiones de las evaluaciones integrales de las condiciones pues nos permiten reducir los riesgos y las incidencias y nos permite tener certeza de seguridad para las personas que usan los inmuebles públicos y privados que se atienden. En el contexto de las instalaciones eléctricas, ante la necesidad de contar con un documento normativo en la materia, ustedes ya lo saben, en el 2006 entra en vigor la norma oficial mexicana que crea estas unidades de verificación y que es en la que nosotros nos basamos para llevar a cabo nuestros dictámenes o para evaluar los análisis de riesgo que nos dan terceros acreditados para elaborar un dictamen correspondiente. Es importante señalar también que nosotros también, bueno, esta es alguna de las cuestiones que ya comentaba. Los dictámenes están construidos pues, por una evaluación integral de las condiciones actuales de las instalaciones en general, o sea, en este caso es específico de la eléctrica, pero en general el análisis de riesgo es pues una evaluación integral de las condiciones que se tienen y del ambiente de los edificios. O sea, no nada más es de lo que pasa dentro de los edificios, sino en dónde están y cuáles son las situaciones que tuvieran que entender. Y bueno, y esto nos ayuda y es importante reconocerlo porque, como decía, pues prácticamente su trabajo es parte de la gestión integral de riesgo. Nos permite prevenir situaciones que se puedan desencadenar y además tener medidas de seguridad ante otros fenómenos perturbadores que se pudieran presentar y que pudieran afectar las instalaciones eléctricas. Bueno, respecto a la Secretaría de Protección Civil, hacemos también visitas de verificación y de revisión de programas internos, o sea, es precisamente esta estrategia territorial que estamos desarrollando, en donde es donde se revisan cuáles son las condiciones. O sea, si bien no tenemos manera de revisar absolutamente todas las empresas en el territorio veracruzano, sí hemos hecho pues una selección de cuáles son las empresas que pudieran generar mayor riesgo, particularmente las carburadoras, las gasolineras, algunas industrias fuertes, ¿no? Grandes y demás, y hacemos revisiones constantes, hacemos visitas de verificación, en donde no nada más se revisan los programas internos, o sea, que tengan los documentos, sino que los cumplan, o sea, que tengan el documento completo, que el personal sepa del documento, que haya una brigada correspondiente y que se tengan todas las condiciones ahí previstas. Esto tiene que ver con el requerimiento de los dictámenes aprobatorios, o sea, en caso de hacer una visita de verificación, una de las solicitudes que se hace, pues precisamente son los dictámenes aprobatorios emitidos por las unidades de verificación y eso nos permite contar pues con seguridad en los inmuebles. Bueno, respecto al incumplimiento de las disposiciones, bueno, para nosotros es muy importante que se cumplan las disposiciones aplicables en la materia, particularmente pues porque en esta lógica de que los riesgos son construidos y que podemos hacer algunas cuestiones para reducirlos o mitigarlos o evitar algunos, es que pues el incumplimiento pues nos hace tener una probabilidad de ocurrencia en situaciones de emergencia. Y esta es una situación que tenemos que tener en cuenta y que
y que hemos estado trabajando, sin embargo, no hemos logrado tener como avances significativos en la materia. Uno es que no todas las personas tienen acceso pues a tener instalaciones eléctricas o de otra naturaleza o de otra cuestión pues en condiciones seguras, o sea, que el acceso a la seguridad sigue siendo un privilegio y en ese sentido tendríamos que pensar en qué estrategias llevamos pues desde el gobierno, pero como sociedad también para evitar más bien para que todas las personas en todas las condiciones tengan acceso a pues a estas disposiciones que son pensadas para la seguridad de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no nada más eso, sino que también provocan afectaciones a terceros que pudieran demandar la reparación del daño, que bueno, un poco ya hablaba la anterior ponente sobre las cuestiones legales que tienen que ver, y bueno, pues en este caso, pues en caso de que haya una demanda por reparación, pues entran los peritos especialistas y la autoridad competente cuenta con los elementos para emitir sus resoluciones. Bueno, ¿para qué queremos un perito eléctrico en protección civil? Un poco lo que comentaba hace rato de acercar a la población para que tenga servicios de seguridad más fácilmente y más generalizado, para que deje de ser un privilegio. La otra es que, pues lo mismo con los dictámenes técnicos de riesgo, si bien a nosotros nos corresponde lo que en el anexo de la ley se considera mediano y alto riesgo, todas las empresas tendrían que tener un dictamen técnico de riesgo, todas las empresas tendrían que tener un programa interno de protección civil para la seguridad de las personas que están ahí, ya sea una, dos, tres o cuatro. Entonces, precisamente esto es de lo que hablaba cuando trato de hablar de esta necesidad de acercar a la población en general, no nada más a unos cuantos, pues estos servicios de seguridad. Bueno, evidentemente la prevención de los incendios y disminuir las afectaciones en las instalaciones eléctricas. Bueno, como lo decía, pues hay pendientes a desarrollar. Precisamente que justo con la pandemia, pues las dependencias correspondientes han retrasado bastante el tema del registro para las unidades de verificación, son muy pocas y además pues tienen altos costos, ¿no? Y bueno, la ausencia de los marcos normativos, porque alguna vez precisamente platicábamos sobre la posibilidad de que hubiera una alternativa para para bajo riesgo de poder tener otro tipo de dictámenes, otro tipo de revisiones de las instalaciones eléctricas que fueran más económicos, que fueran más accesibles, pero que no se encuentran en nuestros marcos normativos y por lo tanto pues no podemos hacer uso de ellos. Pero, sin embargo, pues teniendo primero que nada el objetivo de que el cumplimiento de la normatividad nos pone en condiciones más seguras y que nuestra prioridad como Secretaría de Protección Civil, como la dependencia en el ramo encargada pues, de la promoción y de la transversalización de la gestión integral de riesgo en las políticas públicas, pues tendría que ser propiciar y primero privilegiar la seguridad de todas las personas antes de algunas cuestiones que más bien son administrativas o demás, ¿no? Y lo siguiente es que si bien hacemos las visitas y las revisiones de verificación y de revisión, no tenemos capacidad para tener pues el logro o tener la certeza de que todas las recomendaciones que tienen los dictámenes técnicos pues puedan seguirse, ¿no? Entonces ese es otro pendiente a desarrollar. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si haya algunas preguntas. Y amable doctora, vamos a leer algunas preguntas que hay en el chat relacionadas con el tema. Si me apoya en equipo para ir comentando las preguntas. Claro que sí, doctora. Hay una pregunta especial en la cual nos dicen que por qué los peritos eléctricos no pueden participar en los dictámenes para protección civil. Pues precisamente porque la ley, sí me escuchan, ¿verdad? Claro, Lo que la ley adelante. marca es que quien tiene que emitir el dictamen eléctrico es la unidad de verificación. Entonces es un problema legislativo que se tiene que resolver pues desde las instancias legislativas correspondientes. La ley veracruzana, al menos, ¿no? Sí, claro, así como está en Veracruz hay varios estados que nos han estado poniendo comentarios, pero bueno, creo que es un buen inicio donde podamos tocar el tema con ustedes de protección civil. También preguntan si nos puede repetir la identificación del riesgo o del peligro para saber exposición y evaluar el riesgo. Por ahí se confundieron un poquito en los términos. Si nos puede apoyar.
Sí, o sea, parte de la identificación de riesgo tiene que ver pues con el riesgo en su conjunto. Como ustedes saben, el riesgo está construido por varios factores. Uno es el peligro, otro es la exposición y el otro es la vulnerabilidad de los sistemas. Entonces, la identificación del riesgo es precisamente entender los riesgos desde esta magnitud, no nada más desde la cuestión de peligros, que es lo que más comúnmente identificamos, o sea, el huracán, el temblor, el incendio y demás, que son los peligros que pudieran generarse, pero esos peligros no afectan, pueden incluso no afectar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una lluvia importante en un lugar donde no vive nadie, pues no le afecta a nadie. En este sentido, pues no es un riesgo necesariamente, sino que precisamente está configurado, está construido, pues por la exposición, o sea, el grado de cercanía o de exposición que se tiene de un sistema, de una sociedad a ese peligro, qué tan cerca o qué tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los volcanes, qué tan cerca y qué tan lejos, pero también de la vulnerabilidad, que son todas estas construcciones sociales que nos hace que nos afecte de manera diferente. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí, claro. Sí, creo que hay un pequeño detalle ahí en la ley. La ley habla de una unidad de verificación que es para fines de contratar un suministro eléctrico, porque ya se tuvo por parte de la autoridad una llamada de atención para quien emite dictámenes para protección civil anualmente, que es como pide la ley de protección civil, que anualmente el usuario tenga que demostrar que su instalación es segura. Y ya llamaron la atención por parte de la Secretaría de Energía a las unidades de verificación por estar emitiendo los dictámenes de esa manera. Creo yo aquí que la figura con más capacidad para emitir un dictamen del grado que guardan las instalaciones eléctricas es el perito, no la unidad de verificación, porque hemos caído en problemas de algunos colegas que ya les han llamado la atención y con motivo de sanciones económicas si siguen emitiendo dictámenes para protección civil de esa manera. Convendría aquí acercarse y dialogar con Secretaría de Energía en ese término. Gracias. Bueno, sí, en efecto, pues ahí hay una cuestión que se tiene que resolver, pues, pero es una cuestión compleja, o sea, no nada más es algo que podamos resolver desde la Secretaría, sino que precisamente pues involucra a otros actores. Pero lo que sí es fundamental, y lo hemos platicado tanto con terceros acreditados como con pues incluso pues los clientes de los terceros acreditados, es que no, que la presión o la exigencia o las solicitudes que hagan pues los gremios, los sectores y demás, pues nos ayuda precisamente al cambio de políticas públicas en su nivel legislativo. Así es, licenciada, o doctora, perdón. Aquí hay un comentario que nos dicen que si vamos a la ley de profesiones, le da cabida o le da nacimiento a los peritos. Y los colegios de profesionistas son los que tienen la capacidad de generar peritos, de tener la capacidad para tener peritos de especialidad, de cada una de las especialidades. Entonces yo creo que en base a la ley de profesiones nacional, bueno, la del Distrito Federal, en su momento salió, y de todos los estados, pues tenemos que acercarnos hacia ustedes, hacia la parte de protección civil estatal de cada uno de los estados de la República y poder conocer el ámbito del perito y definir el alcance de cada uno de ellos, como decía el ingeniero Velasco, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, pues poder actualizar nuestros marcos normativos. O sea que muchas veces hemos encontrado pues ahí algunos problemas que precisamente dificultan pues las acciones, ¿no? O sea, tenemos que privilegiar, como lo dije, pues la cuestión de la seguridad y la seguridad para todas y todos. Y en ese sentido, bueno, pues entre más profesionales capacitados haya con las capacidades de poder evitar una situación de riesgo o de desastre, pues es muy importante para nosotros, o sea, a nosotros nos haría más bien falta, ¿no? O sea, para nosotros sería muy bueno que más personas pudieran ejercer esta situación, ¿no? O bueno, este ejercicio. Perfecto, bueno, adelante Rodolfo. Sí, no sé si haya más preguntas en el chat.
Bueno, por ahí yo vi que cómo se tiene la certeza cuando se hace una visita de verificación para programa interno, pues precisamente es por medio de los dictámenes que emiten las unidades verificadoras. O sea, se solicita o sea, se lo solicita con la señalización y demás, que eso es visible fácilmente. Se solicita pues que tengan los documentos que corresponden pues a los dictámenes correspondientes. Muy bien. Muchas gracias, doctora. No sé si nos quedan algunos minutos, si alguien tenga alguna duda. Por ahí estoy viendo que dice valen los dictámenes de las gaseras. Esa pregunta no la entiendo bien, o sea que los dictámenes emiten gaseras, ¿los No, emiten las gaseras o no, que las las gaseras, gaseras tienen que tener dictámenes? sí, aquí entiendo que es los Ah, dictámenes de unidad de verificación para áreas clasificadas como peligrosas, porque ahí cae o da cabida a las gaseras y gasolineras y demás equipos. Entonces, que sí, si un en eso. dictamen A que ver se si puedo generó para preguntar, Nabor, si es tan amable. Mire, la Sí, pregunta va orientada, si Gustavo Espinosa de FECIME, Ujú, presidente del CIME Querétaro, en muchos estados nos ha tocado observar que las autoridades aceptan los dictámenes del sistema de gas LP o gas natural emitido por la compañía gasera suministradora. ujú. Y eso es indebido. Sí, Queremos claro. saber En Veracruz. cómo lo están aplicando ustedes en Veracruz. ¿Qué aplican al respecto? Bueno, en el caso del Estado, o sea, nosotros de ninguna manera, pues, o sea, más bien las gaseras son sujetas a revisión, son lo que son sujetos obligados. Pues sí, de hecho tenemos muchos problemas con las gaseras, si no cumplen lo que tienen que cumplir en sus instalaciones que van a estar verificando. O sea, en el caso de la No, me Secretaría, refiero, voy a reformular en la el caso pregunta, de los doctor. municipios, en el caso de los Sí, municipios, justamente ahí hay una cuestión que por la autonomía municipal, pues el municipio puede tener su reglamento o puede aceptar la unidad municipal de protección civil, lo que necesite, pues lo que ellos consideren específicamente. La ventaja es que para el caso de Veracruz, los municipios solamente se encargan de bajo riesgo y la Secretaría de Protección Civil se encarga de mediano y alto riesgo. sí, sí, le reformularía la pregunta. ¿Ustedes Ujú. cómo le dan seguimiento a la comprobación de que, voy a hacer un ejemplo así práctico? Tenemos una instalación de utilización de gas LP y esta instalación tiene que ser verificada por una unidad de verificación en un momento dado, porque es el arranque, es la nueva instalación. Eh, pero resulta que los dictámenes que le estoy comentando no los están emitiendo las unidades, sino que los están emitiendo las gaseras. Y en muchos Ujú. municipios son aceptados esos dictámenes. ¿Sí? ¿Cómo Bueno, le dan seguimiento ustedes a esto para que esto no suceda? en teoría, los municipios nos tienen que mandar copias de los dictámenes que ellos aprueben. Digo en teoría porque ninguno de los casos lo hace. Pero en este sentido, pues justamente lo que sí tenemos es mucha comunicación con las direcciones municipales de protección civil, pues porque en un estado como Veracruz tan complejo, pues evidentemente en algún momento, pues prácticamente todas van a necesitar algún apoyo del Estado. Pero más allá de eso, pues sí tenemos espacios de capacitación y lo demás. Y no hemos encontrado una situación así, pero justo, o sea, gracias por el comentario, porque lo que vamos a hacer es que en alguna de las videoconferencias como estas que se imparten con los municipios, pues se va a retomar pues esta cuestión. O sea, vamos a comentar ahí de que en caso de que estén aceptando los dictámenes de las gaseras como una cuestión probatoria, pues no es debido. Muy amable, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que son muy útiles también para nosotros. Hay por Perdón. aquí otra pregunta. Dice, los evaluadores de Hospital Seguro son los encargados de auditar las instalaciones hospitalarias antes, durante y después de un desastre. En ese caso, ¿ya no serían requeridas las UBIES? Bueno, en el caso de los hospitales, pues son los evaluadores de Hospital Seguro, ¿no? Pero parte es lo mismo, o sea, los evaluadores de Hospital Seguro más bien revisan, entre otras cosas, pues que los hospitales tengan todos sus documentos específicos. Entonces, no es que nuestros evaluadores, porque los evaluadores de Hospital Seguro sí son de la Secretaría y tenemos, creo que somos el estado que más evaluadores de Hospital Seguro tenemos y nos invitan como a otros estados, pues a ver el tema de la verificación y demás, es que, o sea, revisan justamente que tengan sus dictámenes, ¿no? O sea, no emiten recomendaciones eléctricas ni nada, más bien revisan que tengan
lo correspondiente. Perdón, doctora, soy el ingeniero Jorge Ugalde, perito de Querétaro. Por lo que yo sé, la Ley General de Protección Civil no marca recibir documentación, documentos que avalen una instalación por unidades de verificación. Yo pienso, sin estar completamente seguro, que los diputados del estado de Veracruz extralimitaron el requisito de que sean unidades de verificación. Y lo acaba de comentar el ingeniero Velasco Solís, muy enterado de la situación. La Secretaría de Energía está reconviniendo y sancionando las UBIEs que hacen verificaciones de instalaciones existentes, porque el propósito desde hace 30 años de las UBIEs es instalaciones nuevas, no existentes. Gracias. También tomo el comentario, o sea, entre las cosas que estamos trabajando es una posible reforma de la ley en donde podríamos justificarlo de esa manera. Entonces, pues también ese comentario es muy útil porque si bien no nos corresponde la cuestión legislativa, pues sí es necesario pues hacer un trabajo y una propuesta que veremos si tiene oídos entre las diputadas y los diputados. Sí, en efecto, no nada más en ese caso hemos encontrado como muchas cuestiones en donde están extralimitados los requisitos, las atribuciones y demás, en contextos en los que realmente no son aplicables, ¿no? O sea, y que justamente pues dificulta el acceso y lo hace como una cuestión pues muy diferenciado, ¿no? O sea, no es accesible para todas las personas, en tanto que cada vez se pidan más requisitos, ¿no? Licenciado Maldonado, su servidora Guadalupe Domínguez, del puerto de Veracruz, Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas. Me permito aclarar que el marco legal de las unidades de verificación sí le permite verificar instalaciones existentes. Está en su marco, en su ley y reglamento. Instalaciones nuevas, existentes, ampliaciones de carga, etcétera. Y efectivamente la unidad de verificación es la única autorizada para emitir un dictamen eléctrico. Los peritos eléctricos, su marco legal es para precisamente cuando el siniestro ya ocurrió. Existen otras figuras también de prevención, perito responsable de obra, en el marco de ley y reglamento de construcciones eléctricas. Todas estas figuras son de prevención y en ese rubro la unidad de verificación también es de prevención. Sí. Su marco está en la ley y reglamento de la ley de la industria eléctrica. Entonces, quiero aclarar eso, que la unidad es la autorizada por la Secretaría de Energía, por la entidad mexicana de acreditación. Y si otros estados no están así regulados, hay que hacer que se regulen. Muchas gracias. Creo que esa apreciación, Lupita, hay que platicarlo con la Secretaría de Energía. No es el ámbito de aplicación, ¿sí? Para Protección Civil, nada más hay que platicarlo muy bien con la Secretaría de Energía, porque el licenciado, no recuerdo ahorita el nombre, giró instrucciones de sancionar a unidades de verificación, que hay que recordar que el dictamen no tiene vigencia y Protección Civil tiene que recibir documentos anualmente para demostrar que la instalación sigue siendo segura. Así es, y así como dice el maestro Velasco, son dos propósitos diferentes. Tenemos el propósito de la ley de energía eléctrica, por el lado de lo que es la construcción, también es otro aspecto, la compañía suministradora, etcétera, hasta ahí llegan las unidades. En lo que es el comisionamiento, la parte preventiva de las revisiones con Protección Civil, tenemos que separar las figuras, no riñe una con la otra. Simplemente tenemos que hacer, yo creo, un taller legislativo para que esto quede bien claro. Yo le suplicaría al organizador Rodolfo, terminamos con las preguntas, porque si no vamos a entrar en un tema bizantino y no vamos a acabar nunca. Por favor, gracias. Gracias. Bueno,
Y yo sí quisiera como pedirles que si hacen el taller, o sea, que sí nos convoquen como pues, a la autoridad que al final regulamos ese tema, pues porque sí es importante, ¿no? O sea, insisto, bajo la lógica de que permitamos el acceso a todas las personas a mecanismos de seguridad, que dejen de ser un privilegio, ya sea por los altos costos o porque no tienen una alternativa, ¿no? Entonces, que podamos contemplar esa situación y que en este sentido pues vamos a avanzar en materia de gestión integral de riesgo en todo el país. Pero sí, Muchas gracias. Así es, compañeros. Si tienen más preguntas, por favor, en el chat. Nosotros nos corresponde tomarlas y hacerlas llegar a nuestros expositores para que nos den sus comentarios y las haremos llegar por correo electrónico a cada uno de ustedes o en el chat que tenemos. Así es, adelante, Rodolfo, por favor. Muchas gracias, doctora Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz. Le agradecemos la disponibilidad para compartirnos este tema y a nombre de la Coordinación de Peritos de FECIME le otorgamos el siguiente reconocimiento por su participación en el primer simposio de Peritos FECIME 2022. Agradecidos como siempre por la colaboración que han tenido con el Estado de Veracruz y esperamos que como parte de esta plática podamos hacer sinergia y unir esfuerzos para estar más cercanos con ustedes. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias y estamos a la orden cuando quieran, ya saben dónde nos encontramos y con mucho gusto. Muchas gracias. A todos los participantes del simposio les agradezco su participación. Vamos a tomar todas las preguntas que se hayan generado de este simposio y pasarlas al grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho la colaboración y su participación como parte de la coordinación. Seguiremos en la búsqueda de este tipo de eventos que fortalecen el trabajo que se ha estado haciendo en la FECIME y de la misma manera, pues fortalece a todos los colegios. No sé si quieras decir algo final, ingeniero Espinosa Rutter. Gracias. Yo le pediría la participación de todos los peritos a nivel nacional de nuestras unidades de verificación en los siguientes talleres y simposios que vamos a trabajar, que van a trabajar ustedes a través de la coordinación de FECIME Peritos, y agradecerles, ¿verdad?, a ti, Rodolfo Castillo, al maestro Jesús Velasco Solís, a la ingeniera Alma Acosta y al ingeniero Nahor Águila. Pediría que clausurara este simposio nuestro presidente Ernesto Moreno Corzo. Vamos a ver si está, si logró conexión. ¿Qué Ernesto, tal? Buenas adelante. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Me escuchan? Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, más Adelante, que nada, presidente. Pues, así, agradecer la presencia de todos. Vemos que es un tema de mucha importancia y de mucho interés, que creo que últimamente lo que son los peritajes han estado un poco más estrictos y ya son más seguidos por la ley. Y nuevamente agradecemos a los representantes de la Comisión de Peritos, al ingeniero Rodolfo, al ingeniero Jesús, a la ingeniera Alma, al ingeniero Nahor, por su participación y por haber hecho una muy buena organización de este simposio, así como también hoy agradecemos la presencia del ingeniero Héctor Sánchez Ceballos, la licenciada Blanca Patricia y la doctora Guadalupe Osorio, que esperamos que puedan seguir participando y seguirle dando seguimiento a estos temas de peritos con FECIME. Pues nuevamente agradecerles a todos y creo que queda abierta para todos los participantes la puerta del ingeniero Rodolfo para cualquier aclaración, el ingeniero Jesús, Alma, Nahor, y así como nuestro secretario y presidencia para lo que requieran. Agradezco a todos nuevamente. Saludos, buenas noches. Presidente, nada más clausura, si es tan amable. Ok, bueno, le damos las gracias a todos y damos por clausurado y cerrado este primer simposio, que esperamos que sigamos adelante. Gracias. Siendo las 9:51 de la noche, damos por clausurado. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas presidente. noches. Gracias a todos. Muy buenas Gracias, noches. saludos, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, licenciada. Nos vemos en Jalapa en la reunión de UBS. Quedamos pendientes, próximas convocatorias.
Saludos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.